Bienvenidos, esto es un Chineta Podcast. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Espero que bien. Dimael, ¿cómo estás? Bien, un placer, un gusto. Qué ¿Y tú qué bueno. tal? Me siento bien, como siempre. Qué bueno. Estoy desintoxicándome un poco con este t-shirt. Oh, wow. El día de hoy tenemos una persona muy especial para mí. Es como una hermana para mí. Sí, como una. Sí. Sí. Se quieren mucho Eh, ustedes. sí, realmente la quiero de pequeño. Siempre, desde pequeño siempre como que la veía ahí a mi alrededor. Una persona que yo respeto mucho, admiro mucho. Gracias, No gracias. se lo había dicho en persona, pero se lo estoy diciendo en el podcast. Estoy Sí, aprovechando para así. romper Así mis somos los miedos, Este seres humanos. espacio. aprovechando el espacio para decir cosas, decir verdades. Psicóloga y una maestría en, que lo voy a decir allá, no me acuerdo, En terapia de aprendizaje y terapia del en lenguaje. terapia de aprendizaje y terapia del lenguaje. Bienvenida a Lenny Villanueva. ¿Cómo ¡Lenny! estás? Los Villanueva siempre tienen como una maestría rara, un doctorado, una Sí. vaina. Sí, ¿en qué era maestría? En terapia de aprendizaje y terapia del lenguaje. Terapia de aprendizaje. Sí. O sea, en los Personas que tienen capítulos, dificultades para aprender. ok. Niños, sobre todo. En los capítulos anteriores traímos a un máster en ingeniería y ahora tenemos una máster en psicología. Los Villanueva estamos como brincando ahí de máster en Ya, máster. Innovando. Y no ya más. me acordé. Lenny, bienvenida Gracias. a tu casa, a mi casa. Gracias. Para mí es un placer estar aquí. De verdad que sí, es un privilegio. El Ismael. placer es de nosotros. Dinos, Lenny, perdón, ¿qué hace un psicólogo de la parte tuya, verdad? Y si no me equivoco, tú trabajas en el En Ministerio educación. Sí. de Educación. ¿Qué aporta un psicólogo de tu categoría en el Minero? O sea, ¿qué hace? Sí, yo trabajo en el Ministerio de Educación. Tengo ya aproximadamente 7 u 8 años. Y antes estuve en el sector privado. Ya ahí duré como 15 años. No saquen la cuenta porque, ¿verdad? Yo me perdí en los años. Pero siempre he estado en el sector educación. Siempre, hace mucho tiempo. Y el psicólogo o orientador escolar tiene una labor importantísima en los centros educativos porque estamos llenos de personas con necesidades emocionales, estudiantes que viven en mucha situación de vulnerabilidad, que llegan con situaciones que ustedes no se imaginan de su casa, de padres divorciados, niños que son maltratados. Entonces ahí interviene el orientador para que esas situaciones emocionales no le impidan el aprendizaje, porque una persona con situaciones no puede concentrarse en aprender. ¿Pero eso es algo nuevo de ahora o viene hace mucho? Porque yo recuerdo cuando yo estudié que en mi colegio no había una psicóloga. Es relativamente nuevo, vamos a decir como 15 años más o menos tiene ese auge ya en el país, que en cada centro educativo hay 1 o 2 orientadores. Pero así como se ve en la película, que hay un cuartico donde uno Sí, llega y habla, se sienta, habla sí, con el así psicólogo. mismo, Aquí en República Dominicana hay de eso. así En las mismo. escuelas de Sí, acá. y van a las aulas a dar charlas sobre educación sexual, sobre todo lo que ustedes se imaginan. Mira, Ya, estamos modernos. a mí no me Sí, llevaron nunca. No, yo no sabía que en mi colegio no había psicólogo. sí, visitan a la familia. Pero, o sea, ¿tú También. crees que eso es un avance de la sociedad o es que nos estamos volviendo más débiles y necesitamos más ayuda? No, definitivamente es un avance. Definitivamente, porque hay estudiantes que tú pensabas que no aprendían, era porque ese muchacho es perezoso, es y era que tenía una situación en realidad que le impedía aprender. Y ahora con esta intervención, y también a los mismos docentes, porque los docentes necesitan también. A veces vienen turbados con situaciones de su casa y ahí el orientador. ¿Qué tipo de condiciones son las más comunes que tienen un niño de eso que no puede aprender? O sea, Bueno, en los años ahora que le están tengo, enseñando. sí, en los años que tengo de experiencia, la situación en la que viven en su casa. La mayoría de los niños, sobre todo de los sectores muy vulnerables, viven prácticamente en hacinamiento. 8, 9 niños de diferentes padres, madres que trabajan en casa de familia y vuelven el domingo a su casa, los niños prácticamente están solos. O sea que hay mucha desnutrición, mucha falta de Sí. afecto. Básicamente eso, necesidades emocionales, padres divorciados, maltrato. Eso te iba a preguntar ahorita, pero aprovecho de que Manuel puso el tema, si hay diferencia entre la educación que se da en la escuela, en la capital y en los sitios más remotos, porque vemos que, por ejemplo, ¿cómo se llama la prueba que dan en cuarto? En la La prueba prueba Exámenes nacional. nacionales. Hay muchos temas que la gente sale en la prueba y en la clase no te lo dieron nunca, pero no es porque no se da
no porque no está en el programa, sino porque no es lo mismo aquí que está en un sitio más remoto. Entonces, Sí. ¿qué tú has visto en tu experiencia de la diferencia que hay entre ese tipo de escuelas? Sí, yo he trabajado en los dos sectores y definitivamente la alimentación influye, la mala alimentación que El tienen los... matomio no piensa, en verdad. Esa frase es muy real. Lamentablemente. Qué Y triste, pero. el entorno, porque la gente mientras más necesidad tiene, más hijos tiene. Hay como poca educación en ese sentido, Sí. poca educación de control de natalidad. Entonces, ¿cómo tú controlas 8, 9 niños? ¿Cómo tú te sientas con ellos a hacer tareas y la escolaridad de los padres? ¿Cómo tú lo ayudas? Y a veces hay padres que no saben leer, que no están escolarizados. Entonces, Yo escuché el tío mío, bueno, o sea, Víctor, me dijo una vez que eso era un tema de supervivencia, que como los conejos, por ejemplo, son un animal más vulnerable sí, y al ser más vulnerable ellos dan muchos hijos para que la especie se mantenga. No sé si él me lo dijo sarcástico, pero tuvo mucho sentido para mí en ese momento que asegurando su vejez. el pobre por lo general da más hijos para que o le ayuden en la vida o para asegurar que la especie de ellos sobreviva. Ah, mira, no había pensado esa. Él me dijo, Yo pensaba que era él más por era, lo que usted dijo, por la Por falta la de, falta él de era un de sociólogo. educación. Sí. él era un sociólogo y tuvo mucho Ok. sentido lo que le lleva a mí, no sé. Y mientras más yo lo pienso, más sentido Tiene tiene. sentido, sí. Sí. Pero entonces, o sea, cómo es el día a día de un niño en un sitio remoto aquí? No sé qué sería lo más incómodo, en el Piña, ni güey, por ahí. Sí. Se levanta sin desayunarse, quizá va al colegio, como es. Sí, con mal aspecto físico, falta de higiene, porque como te digo, las madres trabajan generalmente en casa de familia y ellos están solos. Los más grandes cuidan a los más chiquitos. Ya ustedes se Ok. imaginan Tú ves, la Ujú. condición se tiene que ser física en la mucho que para ellos eso, llegan. Sin planchar, sin peinar, sin bañarse. entonces sí, con hambre. A veces hay mucho trabajo infantil, a veces son niños que tienen que hacer trabajo, que venden en colmado, entonces no tienen la mente fresca como quizá un niño de clase media, que solamente duerme en su Y casa. estudia, duerme y estudia. Exactamente, entonces es una condición difícil, de verdad, muy vulnerable. Sé que hay algún plan del Ministerio de Educación para eso, porque yo no veo que el país intente ayudarlo, porque cómo tú vas a juzgar a un niño que no está aprendiendo, pero que si su problema es conseguir dinero, alimentarse, sobrevivir, o sea, tú no vas a pensar en comer, porque lo que el instinto, lo que De te dice supervivencia. es sobrevive antes que Sí. aprende, porque Sí. sabes que te vale aprender Aprende. si uno se va a morir. No, Sí. ella está diciendo por eso mismo que eh, le han puesto psicólogos a cada uno de los colegios. Creo que eso es un pequeño avance. Sí, ¿no? Y el ministerio le suple desayuno, merienda y comida a los niños en el sector público. Le suple los uniformes, las mochilas, los zapatos, las medias. O sea, los niños prácticamente tienen que ir a la escuela. Los libros de texto, todo se les suple allá. Y ahora lo nuevo, hace 2 meses, el transporte escolar, gratuito. Incluso en esos sitios ya Sí, allá donde yo trabajo en un campo de Nigua. Wow. Y allá los niños tienen su transporte escolar diario, ida y vuelta. O sea que es una ayuda, ya sería el que los padres pongan un granito de arena para que por lo menos lo ayuden a hacer la tarea. Los que están escolarizados, los que pueden. Ok, Sí. los padres que Sí, están escolarizados. sí. Explícame eso, Sí, O sea, porque si tú no sabes leer, ¿cómo tú ayudas al niño? Si tú no sabes de matemática. Yo que tengo un hijo en secundaria, hay cosas que yo no lo sé ayudar en matemática, que, sino por mi esposo que y sabe. No, en no YouTube. le dan cosas duras ya en secundaria. Le Sí, dan Sí. su física, química. sí. Pero eso es por el tema del embarazo en el adolescente, que a veces otro niño tiene a un niño y cuando ese niño entra en el colegio, el mismo niño... Excelente punto. Esta es una problemática uno en los centros educativos, el embarazo en adolescentes. Entonces, como tú dices, un adolescente con un hijo que en 2 o 3 años entra a la escuela y esa madre también prematura no sabe cómo criarlo, o sea, un ¿Desde qué caos, de edad más o verdad. menos se ven los embarazos en los Desde los colegios? 14 años ya se están embarazando las niñas. ¿Y qué hacen ustedes como psicólogos? No se Cuando le ven un puede, embarazo ahí en una niña de esa que está estudiando. bueno, la ley de educación, que es la 6697, dice que no se le puede impedir la educación a nadie, así esté en condición de maternidad, de cualquier cosa. Hay que mantenerla en el centro porque sería discriminación sacarla o mandarla a una escuela de Sí, adultos. lo veo bien. Sí, Ujú. entonces lo que hay que cuidar en las horas de educación física, cuidar su desempeño, pero sigue igual.
Pero tú sabes que emocionalmente ella se siente ya diferente, Sí. siente cierto rechazo. Está más vulnerable, ¿no? Sí. Los amiguitos quizás se burlen de ella. Exactamente. Entonces ahí tiene entonces el orientador que estar interviniendo también, sensibilizando a los compañeros que no se burlen. Hay que estar constantemente hablando de las enfermedades de transmisión, de cómo prevenir esos embarazos. Es un tema que está muy en la palestra, el embarazo en adolescentes. Ya que tú mencionas eso de las burlas a la mujer embarazada y el bullying, ¿cómo lo tratan ustedes como psicólogos? Porque el dominicano le encanta demasiado Ay, relajar. ay, ay. Pero en los tiempos de Burlarse nosotros del no se otro. llamaba así. Eso iba a preguntar ahora, que Sí, esto es antes- nuevo, porque bullying, yo siempre he hecho bullying mi vida entera. O sea, literalmente, exacto. yo me crié de octavo hasta cuarto, el aula entera, sacurándonos entre Y que yo nosotros. me recuerdo, mi papá me decía, el que se burle de ti, tú le das un golpe y ven para aquí que yo resuelvo. Sí. Pero ahora, Y no te pasó nada, ¿verdad? como, no, yo estoy bien. Sí, tú sabes que como dicen por ahí, la generación de cristal, De cristal, sí. llaman una generación como más sensible, que no acepta cualquier cosita es una ofensa. El bullying viene de Estados Unidos, que significa acoso escolar o violencia escolar. También está el ciberbullying, que lo hacen por las redes. Y básicamente para que haya bullying tiene que haber un agresor y una víctima. Entonces hay niños sí que sufren mucho sea por la estatura, por alguna condición física, por la forma de hablar, como hablábamos tú y yo ahorita, por el color de piel. Tú sabes que hay muchos niños de nacionalidad haitiana en los centros educativos, por sobrepeso, se dan por muchísimas razones y hay que estar interviniendo en todo momento. Pero yo no sé qué ustedes opinan, pero yo pienso que la forma más eficaz de trabajar el bullying es trabajando la autoestima del que lo recibe. Sí, realmente. Porque es que esto no se va a acabar. Eso es lo que me ha nunca. funcionado a mí. No. Y yo sé que a ti eso es lo que te ha Sí, funcionado. exacto. O sea, o curarte tú mismo contigo, o curarte tú Claro. para atrás también. Porque así pierde su efecto. Tú te caes, tú te ríes de ti mismo No, y y ya. aumentar tu Yo hago autoestima, eso. porque ustedes pueden decir lo que ustedes quieran de mí ahora mismo y yo no me voy a sentir mal. No, pero porque yo- Entonces ya eres una siento persona muñeco, adulta. muñeco. Sí, yo me siento muñeco, obviamente. Al revés, de que bájate un chingo, que Ah. él se pone Bien. demasiado alto a veces. Está muy alto. O sea, ¿cuál es a nivel psicológico el efecto que tiene el bullying en un adolescente? Si Oh. tiene una autoestima que no lo maneja. Sí, sentimiento de rechazo, aislamiento, falta de apetito, falta de interés en la escuela. Cuando tuve un niño que duerme demasiado, que se hace pipí de noche, o puede ser por el mismo miedo, sí. Y hay niños que ya en caso extremo han llegado hasta el suicidio, porque pero- se sienten fuera de lugar. Mencionaste que dejan de comer, falta de apetito. Sí. Es un niño que le hagan bullying en la escuela. Si Pudiera tiene una ser. autoestima pobre y se deja afectar, sí. Pero entonces me preocupa muchas cosas, porque suponiendo que un niño sufra bullying, ¿verdad? Tiene estos síntomas. Y que un padre en su casa, con las condiciones ya No se puede que identificar. no se puede diferenciar esta cosa, va a culpar estos síntomas a otra cosa. Va a haber un ciclo ahí de algo que no va a acabar nunca. Exacto. Lo va a Ahí es culpar donde- de que un vago, de que lo que está Márquese con problemas que niños durmiendo. totalmente. Exacto. Ahí es donde la labor de nosotros es importante, los orientadores, ¿no? Porque nosotros no trabajamos solamente con los niños. Hay lo que se llama escuela de padres, que es mensual, donde tú le das charla a los padres de cómo identificar casos y cómo Excelente. intervenir. Excelente. Eso yo lo veo muy, Sí. muy Sí. importante. Es un trabajo muy hermoso. Ustedes se reúnen con los padres y, por ejemplo, si hay un niño que tiene una cierta condición especial, Sí. entonces, mira, su hijo tiene esto, pues esto. Pero te tienen que educar al niño y al Y padre a los también. padres también. Oh, wow. Y es lo más complicado que se te ha puesto a ti un padre, aunque ha dicho un padre, no, mentira, eso no es así. Eso es lo que está ñoño, ese muchacho. No, que Mire, eso es un, digo, un trastorno psicológico que viene. Sí. ¿Qué trastorno el ratón. psicológico? Eso Con una Déjame- pera lo que hay que darle. Eso no dicen, denle una correa, profe. yo se lo arreglo el trastorno ahora con un correazo. Nunca te ha puesto a alguien Sí, me dicen, eso no es nada, yo me crié así, no me he muerto. Sí, exacto. que estoy aquí. Estoy ahora. Y tú exactamente estás ahí. Hablando de que eso es ahora, ¿tú crees que la educación de antes y ahora ha mejorado o ha empeorado? ¿Qué te opinas? ¿Qué te digo? La educación en los centros ha mejorado. Ahora, la educación del hogar ha mermado mucho. Porque los padres le hemos delegado Sí. eso a las escuelas. Hay menos valores. Esa es la palabra. Los padres estamos nada más en la calle buscando dinero y no tenemos tiempo, le damos una tabla al niño para que se tranquilice ahí y no nos sentamos cómo te fue hoy, qué te pasa y se dice permiso, saluda, di buenos días. Ese tipo de cosas se ha perdido mucho. Está muy interesante ese punto de vista porque incluso que eso lo vimos en el taller que estamos hablando recientemente, de que no deje que las redes
te Te enreden. enreden. Que muchas veces los padres, bueno, hasta el mismo es que padre se la pasa 10 horas, 11 horas en su Exacto. Sí, celular. en el celular. Y ya el que te educa a ti es TikTok, el que te educa a ti es Facebook. Exactamente. Y Los raperos, los algoritmos los, comienzan a darte el contenido ahí. Y posiblemente un hijo tuyo de 5 años se la pase 8 horas en un celular No, ahí. y que se acuesta tardísimo con el celular, va al otro exactamente, día, no no está descansa. descansando Y bien, a eso le sumamos la mala alimentación, o sea, es una hablan persona... con la Z ya, porque ven a los youtubers Exactamente. La música de la que se Hostia, tío. alimentan en el entorno, en el sector donde viven. O sea, tú piensas que la educación ha mejorado en los centros, pero ha empeorado a nivel de los valores en la casa. Así es. Qué loco. Y realmente sufren mucho de violencia esos niños porque son niños de diferentes padres, se crían con padrastros, madrastras que a veces los maltratan. Son niños que reciben abuso sexual a veces, porque Ay, al difícil. estar prácticamente solos la semana entera, tienen mucha vulnerabilidad y hay que intervenir mucho. Yo he visto mucho en la noticia que veo que muchos adolescentes, alumnos, llevan armas a las escuelas. Ustedes como psicólogos, ¿cómo manejan eso? Porque Uf. tiene que ser un miedo hasta para ustedes mismos. ¿Sabes? Los Sí, muchachos de ahora no tenemos, están relajando. tenemos esa deficiencia. No puedo decir mucho porque yo soy empleada del ministerio, pero Eso pasa en la capital, igual también. sí, Ah. tenemos esa deficiencia de que no tenemos suficientes policías escolares. Y sí, llevan armas y Sí, he visto. Wow. de verdad que Y que el cuaderno de uno... matemática, una chilena, el libro social. No, Sí. no sería bueno que alejemos con eso, porque eso es algo bien complicado. Pero eso es lo que yo ven en su entorno día a día. Eso es lo que yo ven el papá, el hermano peleando. O sea, yo no lo culpo a ellos. Debe decir Porque eso, es una conducta aprendida. que una de las cosas, no te lo he dicho, pero que yo quería hacer, que yo quería criar a mis hijos como tú querías criar a los tuyos. O sea, porque cuando yo Quería, lo perdón. veía, o sea, que yo, de hace mucho, yo pensaba que yo quería o querría o quiero criar a mis hijos ¿Quieres? como tú criaste a los tuyos. Wow, qué privilegio. No lo había mencionado antes, aprovecho otra vez mi Ya canal pasó el para día de decir las Sí, él madres. me lo había dicho. Ya pasó el Sí, día de lo las había dicho. madres, pero el regalo todavía Que yo puede. pongo como, Ah, sí, como el regalo, referencia ¿no? siempre a Ezequiel y ponía a Lenny también. Porque yo lo veía de pequeño siempre como respetando como cosas que tú no veías en los demás niños. O sea, ¿qué tú piensas que debes, o sea, cuál es la base de la creación a un niño, de la La crianza. educación y de la crianza a un niño para que sean, no perfectos, porque no lo son, ¿verdad? Pero para que por lo menos tengan un norte. Sí, nosotros somos un hogar cristiano, mi esposo y yo. No creo que la educación per se tenga mucho que ver los libros, los estudios, sino como decía él, la formación de hogar. Porque es que los padres ahora no le tenemos miedo a los hijos. ¿Ustedes sabían eso? Ujú. Los padres le tenemos miedo, no queremos que se sientan mal. No, que se sienta mal. Que se ponen a Que gritar se de una vez, sienta no, toma, mal. dáselo, para Yo que me no siga acuerdo, sí, ahora me gritando. acuerdo de eso, que tú decías, no, que llore. Que se sienta mal, llore. por ejemplo. Te pongo un ejemplo. El otro día yo estaba en el salón y la niña me entró, mami, tal y tal cosa. Y yo le dije, espera, devuélvete, cierra la puerta de nuevo. Y entra y saluda primero. Ella se devolvió con lágrimas, abrió la puerta y dijo, buenos días. Bueno, mami, tal cosa. Y la gente me cayó encima, me dijo que yo la maltraté a la niña. Oye. Pero yo le estoy dando educación No, a mi hija de enseñando, 9 exacto. años. Entonces, ese es el problema, que los padres ahora le tenemos miedo a los hijos. Y no es así. Que yo soy su mejor amiga. No, yo no soy su mejor amiga. Yo soy su Eso mamá. Eso Sí, ve, exacto. yo he escuchado eso ahora mucho, de que no, de que mi hijo es mi amigo, tu hijo no es tu amigo, No. porque el Los amigos se padre, apoyan en la vagabundería. el Sí. padre se tiene un nivel de respeto que tu amigo no. Claro. O sea, tú no Ahora vas a no tenemos respetar. confianza full. Ella me dice, tú relaja conmigo. Claro, pero yo soy su mamá. Eso me acuerda, por ejemplo, sacriando al perrito, que tiene sus similitudes, pero por Ujú, ejemplo, hay ujú. cosas que tú ves que si el perro, por ejemplo, si él me muerde y yo lo empujo, es un comportamiento que para el humano pudiera verse mal y estar así. Pero un perro lo que está entendiendo que lo que está haciendo está mal. Claro. Hay gente que quiere humanizarlo y dice, no, eso está mal. Y yo, papá, yo le Lo estoy están dando maltratando. una educación para que cuando él tenga este tamaño, él no te lo haga, porque ahora él es bonito si te lo hace, pero Sí. cuando él te así y te lo haga, va a ser mal y no hay que lo corrija. Hay padres que me dicen en la escuela, mire, psicóloga, yo no lo aguanto ya. Y yo lo miro así. Cuando tú me dices a mí que es un bebé de 5 o 6 años, que ya tú no lo aguantas. Y yo le digo, madre, mire, yo puedo dejar de trabajar aquí mañana, pero él va a ser su hijo toda la vida. Sí. Usted no se puede cansar, porque ese es su proyecto de vida.
con 5 Sí, años. Nada bueno. entonces, Cuando llega, ¿Cómo nunca ha se llegado el caso de un niño ya que sea demasiado ya, que usted como too much. psicóloga digo yo, no, ya, Y ya, Renuncio. hay que sacarlo ya de la y que escuela. lo que me dieron Ya, en la clase no está, no. Bueno, Este módulo no tenemos me lo dieron. otra innovación en el ministerio que hay que aplaudirla, Ajá. que son tenemos dos cosas, las aulas de apoyo, que es para los niños que no van al nivel de los otros, que se van quedando como rezagados. Ujú. Tenemos una aula aparte con una maestra que lo va como nivelando hasta que puede estar con los demás. Y están las aulas específicas, que es para niños con autismo, con síndrome de Down, Wow, con, excelente. sí, para que sigan escolarizados, pero en un ambiente un poco como más de ellos. Trabajamos con esos niños también. Y esos niños que tienen esa conducta, ya que son psiquiátricos, que hay que darles su medicamento, lo tenemos hasta el mediodía, porque cuando le dan un medicamento psiquiátrico se duermen la tarde entera. Entonces, sí tenemos ese programa también. Pero en República Dominicana hay de todo Así eso. es, así Pero es. aquí en República No me Dominicana. da un todas sus aplauso. No, porque yo no lo creo. Ya me lo está diciendo, yo no lo creo. ¿En Sí. República Dominicana? Sí, Bueno, ahí tú criticabas la educación, ahí está. No, yo nunca he Así criticado es. la Ah, era yo que lo educación. No me criticaba. involucra a mí, así oíste. Era yo que lo todos criticaba. esos beneficios tenemos en las escuelas públicas normal. Pero ¿de qué tiempo? Usted dijo de hace. Tenemos unos añitos ya, como 4 o 5 años más o menos. Wow. Sí. No, Yo no había escuchado excelente, eso. excelente. No, ni yo tampoco. Yo tenía una pregunta heavísima y se me fue. Sigue tú. No, sí, claro, estaba que la quiero encontrar. No, que lo veo bien, o sea, lo veo positivo. Que sean todo eso, porque yo me imagino, hay niños, bueno, me tocó a mí vivirlo. Tenía un compañero que todos los días se fajaba con alguien. Todos los días, todos los días. Y lo que hicieron fue que lo expulsaron de la escuela y de la otra escuela también lo expulsaron. No, ya no se puede. Que ya no se puede Expulsar a a ningún los estudiantes. estudiante, ¿no? En todo caso, que esté allá un caso, bueno, que el estudiante cometió un acto delictivo, tenemos el reformatorio en San Cristóbal. Lo vi, pero ya sea aquí en Pepaya, que vi que un estudiante le cayó a machetazo a un Oh my vehículo God. de un director. Sí. Sí. Estos casos sí se envían al reformatorio, ya siguen escolarizándose, pero ya más. ¿Y cómo siguen los casos de, sabes, cuando yo te iba al colegio, yo iba con más o menos así de cabello? O sea, ahora está más largo, ¿verdad? Pero yo iba así y me devolvían. Si yo tenía Bueno. un chin de gelatina, me devolvían también. Una raya no puede No, entrar. eso no existía, raya. Si Ni así me pensarlo, devolvían ni de cabello. pensarlo. Un pantalón roto. Yo recuerdo No. la vez más icónica que yo fui así, ¿verdad? Me devolvieron, yo bajé a pie del colegio a mi casa. Mi mamá me llevó a recortar. Fuimos donde el director y adivina qué, el director tenía el mismo cabello que yo tenía antes de recortarme. Y nos quedamos, pero usted lo tiene igual que yo. Dice, no, porque el mío es crespo. Entonces Ok. entonces, eso Y yo, él es el director. yo con 12 años yo me quedaba, pero ¿cómo es posible que tú estás devolviendo a un niño que va a aprender porque su cabello está un chima largo? O sea, yo no le veía el sentido. Eso hoy en Sí. día sigue así. Bueno, ¿o en no? algunos centros, sobre todo los que son dirigidos por monjas y centros así católicos, Tienes todavía que mantienen verlos. un poco de esas normas, pero ya el Ministerio de Educación abolió todas esas reglas. Las niñas van con trenzas, con afro, ya se aceptan como... Pero yo nunca he entendido por qué se hacía eso antes. Bueno, quizás por la tradición del país, algo así, pero concha, Sí. Dios mío. Yo sufrí eso mucho, ¿viste? No, tú no, porque tú tienes tu No, cabello yo así. siempre tiene mi cabello bonito. Y yo largo. Yo siempre lo había tenido largo y Sí. Tú sufría sabes por que eso. esto ha ido bajando un poco, incluso en las instituciones. Tú ves que uno va hasta en polo Sí, a las la que tenían empresa. afro no podían trabajar. Y Tenían en Yo soy los bancos delincuente era para muy variar. formal, ahora Sí. van un poco más. Hay muchos bancos que yo soy un delincuente ahora mismo por tener el cabello así. Pero así es la vida. Yo siento que no me han hecho una pregunta que siempre me hacen. Yo quiero hacerte una antes de Dígame a ver ver. Por ahí anda un Yo estoy buscando joven, todavía la que ya te... por ahí anda un joven diciendo que su carrera deberían de cerrarla, aunque sea por 20 años, 25 años. ¿La psicología? ¿Y Sí. por qué? ¿Qué usted le diría a ese joven? Él dice Oh, que porque se hay graduaron demasiados 60.000 el año psicólogos, pasado. que actualmente hay muchísimos estudiando psicología y que el país no necesita tantos psicólogos. No necesita tanto. ¿Y por qué tanto suicidio, tanto divorcio, tanto problemas emocionales, tanta gente deprimida, si no necesita de... Bueno, él dice que ya hay demasiado, que no necesitamos tanto. Bueno, yo pienso que si aquí se trabajara más la salud mental, existieran menos problemas de salud física. Porque cuando la salud mental no está bien, los órganos se dañan. La depresión te daña órganos internos, la tristeza te daña el páncreas, el hígado.
O sea, para mí la salud mental es más importante que la salud física, inclusive. O sea, a todas las personas que él ha desmotivado diciendo que no estudien psicología, dígale algo, por favor, para que no dejen su carrera, porque hay mucha gente cambiándose porque él anda con No ese dejes tu discurso. carrera. El profesional de la conducta es un excelente profesional porque tú sabes lo hermoso que es cuando tú conoces a una persona, conoces su origen y sabes por qué actúa como lo hace. Tú dices, wow, pero fulano es tan recto, es porque él no se crió con su papá y él tuvo que asumir ese rol de padre y criar a sus hermanos, por eso es que él es así, no es que él es una mala persona. Y cuando tú estudias a alguien, entiendes su trasfondo, tú lo tratas diferente. Sí. Entonces, no, que no deje su carrera, al contrario, necesitamos más profesionales de la salud. ¿Usted como psicóloga entró al MINEL por concurso o Sí, un por concurso? concurso. Entonces, hay profesores que entran en un concurso diferente a lo que hacen los maestros, ¿verdad? Usted es psicóloga o es el mismo. Se hace en el mismo tiempo, pero son pruebas diferentes. Ok. Sí. ¿Cuál es la pregunta que no te hemos hecho? Yo estoy No me han pensando todavía en la que yo preguntado, quería hacer y Ay, no está no me nervioso, te dije que sale. está nervioso hoy. no No, me no, han no. hecho la pregunta controversial, el tema de género. Ah, Excelente. no, pero yo tenía una que la sigo buscando, la voy a tener que cortar ya, porque yo sabía que era buena, pero no me acuerdo. Pero ahora que te mencioné el tema de género, entonces, esta nueva oleada de, ¿cómo se llama? Ideología de De género. las ideologías de género, que ya el género no es algo científico, sino una construcción ideológica. Social. ¿Cómo se ha Sí. visto los centros educativos influenciados de esto? Sí, lo que pasa es que la gente está confundida con la ideología de género y la agenda LGBTTIQ y todas las otras letras. Plus. Sí, la gente piensa que es lo mismo, pero no lo es. Ok. La ideología de género lo que establece es que con el sexo nacemos, hombre o mujer, y el género es una construcción social que le atribuye tareas específicas al hombre y tareas específicas a la mujer. Y eso se quiere romper, se quiere lograr una equidad. No una igualdad, sino una equidad. No sé si manejan la diferencia. Sí. Pero no hay equidad actualmente. No hay equidad todavía. Estamos en esta transición, Sí, ¿por qué tú pero dices todavía que no no hay la equidad? hay del todo, porque ¿Por qué tú dices que no hay vivimos en un equidad? país que todavía es un poco machista. Todavía tú oyes muy comúnmente, mira a este manejando, tenía que estar una mujer. Todavía, o sea, todavía hay cierta discriminación. Entonces, tú ves, por ejemplo, en la escuela que a las niñas no le dan educación física, no le dan basquetbol, por ejemplo. A los varones no le dan manualidades. El varón es el que sube la bandera y la niña simplemente está agarrando. Al lado. Sí, entonces es que haya esa equidad, que puedan hacer lo mismo. Claro, yo no estoy de acuerdo con que la mujer pierda su femineidad porque se ha distorsionado y se ha vuelto una competencia. Que ahora yo quiero demostrar que yo puedo con el tanque de gas y que yo Pero, puedo con el botellón. Que pues yo iba a decirte, entonces, ¿no crees que esa asunción de roles va de la mano con la feminidad o la masculinidad? Porque, por ejemplo, Sí. el que la suba es porque él es más fuerte, ¿no? Para Pero para subir una subirla. bandera ahí, una mujer no hay que No, o sea, pensar. estoy poniendo un Sí, eso es lo ejemplo. que se entiende, pero realmente no, porque ustedes van al aeropuerto y ustedes ven mujeres tirando la maleta, igual que los hombres en el aeropuerto. Pero eso es nuevo, eso no hacía antes. Sí, Eso es por ustedes el ven tema de mujeres la... conduciendo camiones, mujeres con categoría 3. Sí. O sea, la mujer ha demostrado que tiene fuerza. Yo lo que no voy de acuerdo con el fanatismo, con esta lucha de poderes. No, yo disfruto mi feminidad, a mí no me interesa coger un taladro, ni cambiar la goma. No, yo disfruto siendo mujer. Sí. Es el fanatismo que ha dañado el asunto. A ti no te pero- interesa mucho que cargar el No, botellón de agua el- de la casa. Y no, después el otro llegando delivery ahí. es una bendición. Y los hombres quieren cargarlo. Dios bendiga el delivery. Sí, exacto. Y los Mira, hombres quieren es cargarlo. verdad que un tiempo acá, no sé si todavía sigue, que querían sacar la Biblia de las escuelas. Bueno, en el ministerio nunca se dijo eso, en realidad. Yo trabajo en el distrito educativo y nunca se dijo eso. Tú sabes que la gente a veces hace mala propaganda, Eso fue un rumor. sí, políticas y cosas así, pero nunca Para que se se vuelva real. planteó. Sí, nunca se planteó esa posibilidad. Ni tampoco se planteó de que los baños fueran comunes, como querían decir, que pudieran entrar tanto las niñas como los niños al baño, ¿no? ¿Pero qué tú piensas de eso? ¿Tú piensas que eso le quita el derecho al culto a la gente? Yo no estaría de acuerdo si lo hacen, porque a mí no me gustaría que mi hija se desnude en un mismo sitio donde está. No, el tema de lo de la Biblia, que me refiero. No, yo pienso que no, porque es que República Dominicana es un país cristiano, básicamente. En el escudo tenemos la Biblia, en nuestros padres de la patria, o sea, será un error sacar a Dios de las escuelas, Sí. de verdad que sí.
Ojalá ese rumor nunca llegue a hacerse realidad. ¿No? Excelente. ¿Tiene alguna No sé si pregunta? se Sí, sintieron sí, yo complacidos tengo, con la No, explicación no. de... yo todavía sigo buscando la pregunta que yo perdí. Pero La era vamos a fuerte tener que la poner, pregunta, era Al fuerte. final. la van a De, tener que poner en los comentarios. A En ver exactamente. si los postcréditos. a ver si la encuentran por ahí. O un audio en WhatsApp de que mira, no me Respóndeme acuerdo eso. en la noche, yo a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, mira, Lene, la pregunta era esta. No, pero realmente me preocupa mucho el tema de la educación. Yo siento que el presidente que mejore el transporte, la seguridad y la educación La seguridad, sí. va a coronar con todo. Así Mi- es. ¿Cuándo tú crees que vamos a obtener mejores posiciones? Por ejemplo, en estos días quedamos penúltimo en la prueba PISA, ¿qué se llama? Sí, la prueba diagnóstica. Y realmente estamos feos, siempre quedamos Sí, bien mal. ¿Tú crees que eso, bueno, con esta ayuda que le está dando el MINEL ahora, que lo veo excelente, tener psicólogo en las escuelas, o sea, eso es una sí. iniciativa 1A. Y le hacen caso a los psicólogos, porque, por ejemplo, yo recuerdo que en recursos humanos, donde yo trabajaba una vez, una de las analistas dijo, mira, a esta persona la pueden contratar, pero él me dejaron una alerta de y tal cosa. O sea, no le conviene a ustedes contratarlo. Pero lo que se hace en las empresas por lo general es que si el jefe dijo ya, ahí lo van a entrar. Aunque la de recursos, aunque el analista Ujú. hizo un examen y se dio cuenta que es una persona que es muy volátil o que no recibe órdenes, que se yo, un ejemplo. Allá en el MINER o donde tú has laborado, le han hecho caso con temas de que ese maestro no le conviene a la institución, cosas así. Sí, porque las escuelas no están solas, están supervisadas por el distrito educativo, que constantemente están en los centros. Cada maestro, o sea, cada área tiene un técnico que lo supervisa, los psicólogos tienen sus supervisores, los directores, y se entra a las aulas, se hace supervisión sorpresa a las aulas, ve que el maestro está impartiendo. O sea que sí hay una supervisión constante. O sea, Con re- que la organización está bien estructurada. Entonces, Exacto. ¿a qué se debe que siempre quedamos? Sí, con relación a la pregunta, hay mucha sobriedad en las aulas. Muchos niños de 5 años que están con niños de 10, mucha diferencia. Las inasistencias de los niños no ayudan tampoco. Porque como te digo, al estar casi siempre solo, un niño falta 2, 3 veces a la semana, nunca, no aprende los contenidos. Sí. Entonces eso pasa mucho y tenemos esa deficiencia porque nosotros visitamos los hogares, pero no tenemos la posibilidad de llegar a todos los estudiantes. Y hay mucha inasistencia, mucha deserción. Los niños dejan la escuela por la pelota. Sí, Eso realmente. es, Todo un sueño. y allá en esa No, comunidad donde yo espérate, que el estoy, sueño, ¿eh? que han salido muchos peloteros de allá de Bueno, pues Nigua, ya. De San Cristóbal, sí. si dejan la escuela por la pelota y tú tienes que estar cayéndole atrás. Entonces, por eso es que siempre quedamos un poco por la inasistencia de ellos. Me Us- imagino a los padres también diciendo, no, no, mi hijo va a ser pelotero. Sí, Mira este brazo de muchacho. A 80 la tira. sí. ¿Ustedes han hecho renunciar o han desactivado a un maestro por una condición X? ¿No se ha Mm, visto ese caso? no, hasta ahora, bueno, en mi regional no, pero han habido casos de maestros que se han involucrado sentimentalmente con estudiantes o que han tenido cierto tipo de acoso y se han desvinculado del ministerio. No por temas más psicológicos o algo de una deficiencia de la enseñanza. No, hasta ahora, donde tengo conocimiento, no. Ok. Es que ustedes también, usted dijo que le están dando también ayuda a los maestros, padres, Sí, maestros y y niños. O estudiantes, sea, sí. están formando las tres personas Estamos abarcando la comunidad educativa en sí, general. Sí, completa. ¿Y qué te así opinas, es. Lenny, de el uso de los equipos electrónicos? Uh, Porque yo escuché ahora, si no me equivoco, si lo vi en la noticia, que se iba como a prohibir ahora que se usaran los celulares, pero no sé qué tú piensas de eso, porque puede ser Dios pro, quiera, puede ser contra, Dios quiera, porque Ojalá de que verdad, sí. pero en la sí. realidad, en tu experiencia, porque en teoría yo lo veo bien, porque es pro tecnología, pero en la realidad a veces pasan otra La cosa. realidad es terrible, terrible. Lo primero es que se pierden, que me robaron en la tablet. Eso es un Ujú. problema. Lo segundo es la pornografía en las aulas, la Wow. distracción, se graban Lo Ellos uno suben en con mismos. otro, TikTok, se lo suben. hacen bullying, entonces lo suben a las redes. O sea, es una distracción total. Sabemos que la tecnología
es buena, pero es un arma de doble filo. Si no se usa con supervisión, puede ser letal. Pero esas Y en tablets buenas manos. son del Estado Del o Estado. ellos lo El llevan. Estado se la suministró. Y no están reguladas, o sea, no tienen un control de acceso a los Pero sitios. tú sabes que el dominicano, ¿qué es lo que el dominicano no logra? Ya tú Eso sabes. la formatean ahí y la ponen No nuevecita. hay quien pueda. Sí, De pero fábrica. aunque si hacen eso, debería haber un sistema que se dé cuenta de Sí, eso. está bien. Se puede hacer. Para el dominicano Tú no lo hay puedes hacer candado. y No, yo ya, no, mira, pero yo sé ahí que se está puede. ese dinero ya tú sabes. Yo no lo sé hacer, pero yo sé que se puede Sí, hacer. pues ya tú Porque, sabes. Aprende a hacerlo, hazlo, tú solo llevas al ministerio ajá, mío no, eso y es ya tú eres así. rico de por vida. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Si el maestro es un maestro, valga la redundancia, que su clase no es aburrida, no hay necesidad de que el estudiante me saque un celular. A mí no me saca un celular un estudiante en un aula. No. Porque es que yo voy a tratar de que mi clase está divertida, de que los muchachos Dinámica. esperen mi hora. Que no sabe que siéntense ahí, no. Vamos a barbatar la silla, un semicírculo y un asunto interactivo, que el niño quiera coger esa clase. Ahora es que hay materias que son complicadas, o sea, para hacerla divertida. Ponte matemática, No, pero ¿y dónde está el ponte, carisma? ponte ¿Dónde está la física. creatividad? ¿Por qué usted estudió eso? Sí. O sea, También, sí, pero es difícil explicar de que un logaritmo, de qué sé yo, que se de logra, forma se logra. Lo que divertida. hay que trabajar tus intereses. También. Trabajarte sus intereses. Y yo no sé si las metodologías son las mismas que cuando yo estudié, pero yo siento que la metodología de muchos de los maestros son muy Muy obsoleta. obsoletas. Sí, ya tipo están. Yo llegué catedrático. Se en la quedan- universidad, se en la universidad uno lo escucha porque ya uno es adulto, pero hay maestros que son No, y que es aburridos. difícil también escuchar unos cuantos en la universidad, ¿viste? Y o sea, que uno ya sabe lo que quiere de teoría y es adulto y puede centrarse, pero imagínate tú, un niño con 12 años y que tú le estás hablando con una metodología obsoleta, de que 2 más 2 son Es 2 obsoletos. difícil. Yo conozco una pierde. maestra que de verdad me impresiona. Ella enseña la matemática, ella tiene un colmado en su aula Mm. y ella le dice al ¿Verdad? niño, dame 20 pesos de tal cosa, ¿cuánto me sobran si yo te doy 10, si yo te doy esto? Y los Wow. niños aprenden matemática vendiendo en Sí, su colmado. exacto. Muy dinámica. Entonces, o sea, es un asunto de creatividad, porque es que habemos personas, me voy a incluir como si yo fuera una de ellas, que no entramos al sistema por lo lucrativo, pero no tenemos la vocación ni la paciencia para repetirle 5 veces la cosa a un muchacho. Eso agota, Entonces, en verdad, eso agota. sí. A ustedes, hablando de que eso agota, a los psicólogos le dan terapia también. O sea, ustedes no van a un día, a una semana. Uno tiene ¿Y que... cómo es que Un se colega. desahogan? Porque mía, Tiene que ir a mi El colega un Señor día. nos ayuda. No, que haga como los barberos. ¿Sabes cómo hacen los barberos, verdad? O sea, que tú Ellos me mismos. recortas a mí y Sí, yo y te te recorto a ti. recortas. Exactamente. No sabía. Ellos hacen eso, tienen que hacer eso. Y donde una psicóloga Sí. mía tuya y después ya van de ti, porque qué concha, sería un tema. Sí, Pero deberíamos. tiene que ser difícil. Por ejemplo, yo, que no soy psicólogo, por eso lo hablo desde mi ignorancia. Yo veo un niño que está pasando. Ustedes van a la casa, ve un niño que está pasando hambre, que fue abusado sexualmente, que el papá le dio una pela, de esa pela que saben dar Ujú. aquí, los Incomprendido padres, muchas sí, veces, incomprendido. que Bueno, tiene yo problemas. Ve un niño así. Yo llegué allá a mi casa destrozado. a eso se le llama transferencia y contratransferencia, cuando a ti te afecta un caso en lo personal que te impide abordarlo. Yo tenía un niño que llegaba tarde todos los días, pero Dios mío, fui a visitarlo para llamarle la atención. Y me di cuenta que el niño desde las 5 de la mañana tiene que llevar las vacas al río, tiene que hacer una serie de cosas y llegaba sucio, había que cruzar una cañada. Y después de ahí yo comencé a verlo diferente. Sí. Entonces, al principio a mí me afectaba emocionalmente, llegué a hacer crisis de ansiedad. Porque hay casos que tú dices, no puedo hacer nada, se me sale de las manos, me siento impotente. Sí. ¿Y qué ustedes hacen para no sentir para no transferir el problema del paciente a ustedes? Bueno, Resiliencia. Jesús le dijo a los discípulos, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes. O sea, no hay forma de tú poder resolver todas las cosas. Hay Sí. cosas que definitivamente no podemos. Es realmente un Sí. tema que se complica. Así es. ¿Tú ibas a decir algo también ahorita? Que yo te interrumpí. No, te ibas a decir Bueno, nada. no, yo no voy a decir nada. ¿Estás seguro? Mira, la materia de moral y cívica, yo escuché que la quitaron de las escuelas, ¿es verdad? Sí, hace mucho. O sea, yo siento que por eso que estamos entonces carentes de valores. Bueno, que los padres son los que deberían darte la moral, ¿no? Sí, pero sería una buena cosa que se recupere esa. Oye, yo me acuerdo la materia de moral y cívica y no sé si era que mi profesora era muy creativa así como la de matemática, pero yo aprendí muchísimo. O sea,
ahí te enseñan todo, los valores, cómo tienes que hablarle Sí. a un adulto y todas esas cosas. Ya no, Sería ya no, excelente ya que- no le estamos viendo. No, ya no le estamos. Formación humana sí, que es más o menos parecida. ¿Tú qué sientes, Lenny, que no hace falta como país? A nivel de la educación, que nos falta muchísimo todavía que para Sí, yo repunte de pienso que mejoras. se le debe hacer un perfil psicológico a los docentes antes de entrar al sistema, Excelente. porque a veces hay docentes que tienen situaciones que no pueden trabajar en las aulas, que tienen situaciones, entonces se le debe hacer un perfil para ver si tú de verdad da para eso, no porque tú hayas estudiado, sino si tú tienes la aptitud con P para eso. Ujú. Eso sería una buena, trabajar con el personal de apoyo, entiéndase conserjes, porteros, darle, porque los porteros para mí son 1A, porque ellos son los que reciben y ven el movimiento, ven los motoristas, las muchachitas que se quedan Sí. en la banca, que no La que se la entran. lleva el tipo de la El portero pasola. es una figura en la escuela. Sí. De la portera, ¿viste? No, yo no soy portero. Pero si tuviera que ser portero, fuera portero muy felizmente. Yo quería que te hacías eso. No, yo no soy portero. Mira, Lenny, ¿verdad? Lenny. Lenny, disculpa. Mira la cámara allá y darle un mensaje final a esos padres, ¿verdad? Que tienen alguna condición especial con sus niños, que no lo saben comprender, que lo primero que hacen es darle una pela. El muchacho es muy callado y cuando viene a ver que el muchacho tiene alguna condición Condición. O no se especial. calla, O no se calla también. o no presta atención, no quiere estudiar. Y a veces ¿cómo se llama? Un trastorno de déficit de atención que tiene por Así ahí. es. Darle un mensaje final a esos padres, que es el corte que Guy siempre sube. Vamos. Sí, ¿qué le puedo decir? Siéntense con sus hijos, amen a sus hijos, no solamente lo tengamos por tenerlo, por decir tengo tantos hijos, son los que me van a mantener a mí en mi vejez. No, siéntense con sus hijos y entendamos que ellos son niños, porque es que nosotros queremos que ellos se comporten como adultos, pero ellos son niños, ellos van a correr, ellos van a ensuciar, ellos van a pintar paredes, él no puede tener el equilibrio que yo tengo con esa copa, claro que se le va a caer el agua. O sea, pongámonos en su posición y entendamos que ellos son niños, su mente está volando rápido, ellos preguntan mucho, preguntan las mismas cosas, su memoria de trabajo, memoria a corto plazo es menor que la nuestra, o sea que ya a los 5 minutos se le olvidó lo que nosotros le dijimos. Entonces, dejemos huellas bonitas en el corazón de nuestros hijos. Cuando Así tú es. recuerdas tu niñez, tú dices, yo me acuerdo que tal día mi papá me llevó a tal sitio. Piensa, ¿qué tú quieres que tu hijo recuerde cuando él sea adulto de ti? ¿Que tenga un recuerdo doloroso o que te recuerde con cariño, que tú hayas dejado una buena marca en él? Esa es mi reflexión. Siéntate con tu hijo, entiéndelo, conoce sus amigos, sus intereses, escúchalo. Y entendamos que ellos están en una edad difícil, están en una transición para ser adultos, tienen muchas hormonas revueltas, muchas cosas que no entienden y les hace falta la paciencia de nosotros como padres, que estamos muy ocupados generalmente. Señores, Excelente. esto es... Ey, Quieto no Podcast. parece, Hable no, mucho, no hable parece mucho. hermana de alguien que yo conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Excelente. Sí, tenemos que coger una par de sesiones con la... Una parte 2. Sí, no, de verdad. Y no, quizá podemos hablar sobre más de tu área. Sí, de la maestría. Más que me la gustaría educación. Ok. que hablemos más. Ah, bueno, sí, sería un Sí. tema muy interesante. Y yo puedo ser un sujeto de prueba ahí también. Muchas gracias por estar aquí en Yo el... también. Sí, ¿verdad? bueno, tenemos dos Tiene líneas. dos sujetos de Dos prueba. líneas tenemos. En las dos áreas de la maestría. Sí. En trastorno de aprendizaje y en... No, en el fue un habla. chistecito, fue un chiste. Ya yo le di un Sí, pero consejito a él. siempre que está tirando los chistes conmigo, hay que tirarlo contigo también. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast. También estamos en Patreon con un chin de todo, barra invertida, Patreon, barra invertida, un chin de todo podcast. Sigan apoyándonos por ahí, señores. Esto es un chin de todo podcast y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.